bienvenida a nuestra primera invitada, la tenemos por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Ella Gracias. es María Dolores García Sánchez y yo decía es autora, ahora ella explicará por qué, porque ella dice, no, yo no soy la autora, bueno, vamos a decir, es la coordinadora del libro Oncología Integrativa, tú y esa enfermedad. Bueno, explícanos esto, porque recoge Bueno, muchísimos claro, testimonios. autora, bueno, ojalá, pero imposible ser autor de un libro con tanta complejidad, porque abarca muchísimos temas diversos. Lo primero que quizá debería de explicar un poco, que la oncología integrativa es un conjunto de, digamos, desde técnicas hasta hábitos que va explicando el libro, que una persona que está en el proceso de la enfermedad del cáncer puede utilizar para estar mejor en esa enfermedad. Entonces, claro, el libro lo que tiene son 66 autores, cada uno es el mejor, o uno al menos de los mejores especialistas en ese campo. Entonces, sería imposible que yo supiera tantísimo y con tantísima profundidad, pero ojalá, pero yo solo tengo un capítulo. Yo los he coordinado, que ha sido algo, bueno, he tenido muchísima suerte, la verdad. Bueno, le hemos pedido a María Dolores que traiga el libro, lo tenemos aquí, pero lo estamos viendo ahora también en la imagen mientras nosotros charlamos. Comentabas, María Dolores, porque yo te preguntaba, bueno, ¿cómo llegas tú a idear, si no la autora, si la ideóloga, digamos, de esta recopilación, ¿no? Sí. ¿Cómo llegas a diseñar en tu mente, decir, voy a coordinar este libro? ¿Cómo se llega a eso? ¿Por Bueno, qué? Cuéntanos. yo creo que es cuando ves una necesidad. Entonces, bueno, yo estaba muy ligada, al estudiar medicina china, trataba mucho con pacientes y que estaban también en el proceso oncológico y he pertenecido a asociaciones vinculadas a la oncología. Entonces, yo veía una necesidad continua de los pacientes por saber qué técnicas, qué podían hacer ellos en la alimentación, qué podían hacer ellos en el ejercicio físico o qué terapias o ejercicios de mente-cuerpo podían hacer para sentirse mejor y no tenían una referencia donde, un manual donde lo abarcase todo con evidencia científica. Y esa necesidad era continua. ¿Y yo dónde puedo encontrar y cómo me informo? Claro, la gente pues no tenía a su disposición un manual donde pudiera más o menos conocer todo, o por lo menos la mayoría de las cosas. Hay que recordar que el cáncer, bueno, pues esta terrible enfermedad tiene muchas fases, que eso también es importante destacarlo, ¿no? Porque está desde la fase en el momento que te enteras de que tienes la noticia, que es un momento pues bastante duro, y también es cierto que muchas veces recurrimos a informaciones que no están contrastadas y que muchas veces hacen más mal que bien, ¿no? Es un poco esa la idea, es tratar de que la gente llegue a una información, digamos, fidedigna y con respaldo, y no, digamos, no tanto esta búsqueda en Internet, que por otro lado es lógica, porque cuando una persona está en ese momento necesita saber y es importante, ¿no?, que le den ese conocimiento. Las personas que nos están viendo a lo mejor se preguntan, ¿este libro va orientado a la prevención del cáncer? ¿Va orientado a cuando uno ya sabe que tiene esta enfermedad? Desgránanos un poco. Sí. Bueno, en realidad es más bien para el paciente. Es muy raro, por lo menos en mi experiencia, que una persona justamente diagnosticada busque esa información, busque ese complemento. Ya, digamos, está en varias fases de quimio, incluso ha acabado con la radio, y cuando se ve esa necesidad de, ahora su cabeza parece que está más tranquila y necesita saber más y ver qué puede hacer para estar mejor. También tiene a lo mejor un poco más de ansiedad o tiene un poquito ya de efectos secundarios de la quimio y ahí es cuando necesita saber más, ¿no? Entonces, para el paciente oncológico y para el superviviente, pero el libro tiene capítulos muy diversos, no solo para el superviviente. Y hay capítulos, por ejemplo, yo le recomendaría a todo el mundo los últimos capítulos del libro, porque son preciosos y fascinantes. Y te quita un poquito incluso el miedo a la muerte. Son muy, muy interesantes. Y también te hacen disfrutar un poquito más de la vida incluso, ¿no? Y también pues hay para un capítulo sobre medicina de familia, para el médico de familia, otro capítulo para enfermería en oncología integrativa, de arquitectura también,
porque el entorno donde se hacen las pruebas de diagnóstico también son importantes y puede servir de referencia para arquitectos que diseñen hospitales. También hay otro capítulo, por ejemplo, de sexualidad, en fin, que ya es para el superviviente más, y para la persona que acompaña y que cuida del paciente también. El libro es bastante amplio, pero sobre todo es para el paciente oncológico en un por lo menos 88%. Y sabemos que en este libro han colaborado muchísimas eminencias, personalidades destacadas, ¿no?, del mundo del cáncer. ¿Cómo has conseguido reunir a toda esa gente? Vamos, ni yo me lo creo, no lo sé. Pero la verdad es que al principio intenté tirar de gente conocida que me pudiese ayudar, pues en yoga de aquí, de la zona y así, y no tenía mucha suerte. Y entonces en un momento dado decidí esto de, bueno, ¿y qué tiene y por qué no intento llegar al primero, a la persona que yo más valoro en esta temática del mundo? Digo, bueno, no me va a contestar, ni mucho menos, y mi sorpresa increíble fue que gente que yo admiraba desde hace muchísimos años, que tiene libros, que tiene publicaciones científicas a parar un tren, estamos hablando de 6.000 publicaciones, cosas bárbaras, y me contestaban y me decían sí, teniendo en cuenta que no iban a cobrar un duro, ni por hacer el capítulo, que no se cobra nada, ni por la venta del libro, que los autores ni la coordinadora cobramos por ello, sino que el dinero es a una fundación benéfica vinculada al cáncer. ¿Qué te parece? Porque bueno, todos sabemos que hay multitud de terapias alternativas, pues para todas complementarias. Complementarias, mejor. bueno, alternativas. Sí, es que en España esto hay que comentar. Explícalo. Sí, en inglés normalmente la gente dice complementaria y alternativa de igual modo, y en el Ministerio, digamos, de Salud de Estados Unidos se utiliza lo mismo, una cosa que otra, pero en España alternativo tiene una connotación de negativa. O una cosa o la otra. Es que precisamente quería ahondar en eso, porque aquí, que es como decimos, pues como se conoce lo de las terapias alternativas, hay mucha controversia, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría que explicaras. Esa controversia ha devenido bueno, empezaron con las campañas del año 17-18, unas campañas en televisión que hubo, ¿no? Y a partir de ahí la gente empezó a desinformarse un poquito sobre ese tema. Pero en verdad, pues la medicina integrativa nunca promueve, y ningún médico integrativo que yo sepa se le va a ocurrir promover que deje los tratamientos convencionales. Eso está como, es de otra onda, ¿no? Y en todo caso, nosotros, vamos, la mitad, no, pero hay muchos de los autores que son oncólogos, de hecho, ¿no? Sí, por eso te decía, para diferenciar lo que puede ser una terapia alternativa, que es lo que estábamos hablando, a lo que puede ser una terapia que complementa, ¿no?, sí, a la medicina convencional. En todo caso, el libro parte de terapias que tienen suficiente investigación previa, con resultados interesantes, no cosas novísimas que no tienen investigación previa. Y aún así hay cosas con investigación que no están en el libro, pero es que no cabían, porque ya con lo que pesa ya es suficiente. Volviendo al libro, lo presentaste en Málaga, ¿no?, en la sede de los Amigos del País, ¿no?, la Sociedad Económica Amigos del País, de la mano de Cudeca, ¿no?, todo un referente, ¿no?, en cuanto a los cuidados paliativos. Sí, bueno, Cudeca porque se ha portado muy amablemente, porque son la primera fundación que yo he elegido para, digamos, beneficiarse de los derechos de autor y beneficios del libro. Entonces, porque Cudeca, desde mi perspectiva, desde hace años que la sigo, que es una fundación que hace un trabajo muy, muy importante con pacientes a nivel de paliativos en la parte final de su enfermedad. Vemos aquí que también ha colaborado Proteo, no sé si es que podemos encontrar ahí el libro. Sí, efectivamente. Proteo ha colaborado, bueno, todo el mundo en Málaga sabe que desgraciadamente tuvo un incendio y que ahora están tratando de reconstruir como sea, y para mí es otra catedral del conocimiento donde siempre hemos podido, además es una familia estupenda y buenísimos, y bueno, pues intentemos ayudar un poquito también a Proteo comprando el libro allí y que ellos también saquen un poquito para ver si conseguimos otra vez esa librería
ponerla bien grande. Vamos a recordar que, bueno, afortunadamente Proteo, con los clientes que tiene tantos años y tan fieles, queda mucho por hacer, como decía Jesús el otro día que estuvimos con él, pero que pueden seguir también adquiriendo los libros, además de por internet, lógicamente, en el nuevo local que está justo frente al que se quemó, ¿no?, que es en calle Álamos, ¿no?, que siguen allí funcionando. Me gustaría también preguntarte, nuestro país, ¿cómo estamos en cuanto a conocimiento de la importancia que tiene este tipo de terapia integrativa y complementaria? Vaya preguntita. Fatal, ¿no? Por la cara que pones, me parece que mal, ¿no? A ver, yo estoy un poco apenada en este sentido, porque ahondando en el conocimiento de lo que trabajan en los hospitales de cáncer, por ejemplo, de Estados Unidos, de otros países, Reino Unido, Francia, Alemania, etcétera, pues el trabajo que se hace allí es completamente diferente. Es muy habitual que un hospital de cáncer, como es Sloan Cancer Center bueno, en fin, los hospitales, la Clínica Mayo, los hospitales principales tienen su servicio de oncología integrativa y es muy habitual que se combine en todos o muchos de los pacientes, ¿no?, para tratar su ansiedad, para tratar muchos dolores, en fin, para tratar muchos aspectos. Y aquí eso, mis nietos, a ver si lo ven, pero creo que va demasiado lento. Entonces esto es un poco triste en ese sentido, ¿no? Y no solo eso, sino que se divulga desde ciertas instituciones públicas información que no está contrastada, y entonces pues dice, es sorprendente, hay intereses, no se sabe, pero estamos un poquito, en ese sentido estamos un poquito atrasados respecto Me a otros gustaría países. preguntarte, aprovechando que estás aquí, bueno, y todo tu trabajo, no solo del libro, de la coordinación de este manual, digámoslo así, ¿no?, porque a fin de cuentas pues es un Sí, manual muy sí, útil sí. para las personas que sufren esta enfermedad, para el entorno sociosanitario, incluso para sus familias, ¿no?, y las personas que las cuidan. Pero por la actualidad sí me gustaría preguntarte también cómo has vivido tú toda esta pandemia, ¿no?, porque sin duda, o qué reflexión puedes hacer, ¿no?, sobre las consecuencias, ¿no?, que está teniendo a nivel de la salud, ¿no?, también. No sé si podemos también ampliar estas terapias integrativas a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, es una pregunta extensa, ¿vale? Ya. Entonces, yo creo que esta pandemia a nuestra generación nos ha cogido totalmente a contrapié, porque además ya vivíamos en una cultura de la comodidad y nos ha sorprendido muchísimo. Luego tenemos el tema de la vacuna, que en fin también es otro tema de debate amplísimo. Bueno, yo pienso que la vacuna está ahí, mal que bien, pero está haciendo su trabajo. Y respecto a las consecuencias de la salud, son muchísimas, pero muchísimas. Incluso vamos al cáncer, que es donde me voy a limitar. Actualmente hay un 30% de cáncer que están en la calle, paseando su cáncer por la calle, que no están diagnosticados, porque la gente, o bien porque se ha generado cierto retraso, pero sobre todo por miedo a ir a hacerse las pruebas al hospital, no han ido y no se les ha diagnosticado. Entonces nos vamos a encontrar en un tiempo con un problema serio de salud, porque es que hay muchísimos casos de cáncer que no están diagnosticados y están en la calle. Y eso sí que también es un problema, digamos, que deriva del COVID, ¿no? Y como ese, pues hay un montón. Yo creo que es una mala suerte, pero bueno, también el humano lleva sufriendo ese tipo de cosas desde siempre, ¿no? Pero pensábamos que eso ya no iba a pasar más, ¿no? Ahí estuvo nuestro orgullo, un poco equivocado. Me gustaría preguntarte, dentro de, bueno, oncología integrativa, repetimos tú y esa enfermedad. Entiendo que los aspectos psicológicos del enfermo son muy importantes también. Sabemos que el COVID ha sido un auténtico rodillo para Sí. el coco, bueno, de cualquier persona, pero más para las personas que sufren una enfermedad crónica como puede Sí. ser el cáncer, ¿no? Es importantísimo el estado mental de la persona en su proceso, ¿no? Entonces está más que comprobado que el optimismo, hay evidencia para parar un tren, por ejemplo, es determinante en la enfermedad.
y en el sistema inmunitario. De hecho, hay un capítulo que es de inmunología, específicamente de la importancia de la inmunología. Y entonces la persona que está en ese proceso debería de saber, su oncólogo le debería de decir que es muy importante que mantenga un buen estado emocional. Esto es muy complicado porque tiene un problema muy gordo y la gente, pues en general en el colegio no nos enseñan a gestionar los problemas emocionales. Entonces porque el problema de la enfermedad se supone que se lo gestiona el oncólogo con sus tratamientos, pero ese problema pues un psicooncólogo le puede ayudar. Entonces yo invito también a que los oncólogos le comenten a sus pacientes que hay en Málaga, hay una asociación estupenda que colabora con el clínico, etcétera, de personas que trabajan psicooncología, y hay varias asociaciones y bueno, que se valgan de ellas y si no, pues de un especialista, porque desgraciadamente a nivel hospitalario todavía no, está a punto de llegar. Queda mucho por hacer. Por último, nos quedan apenas un par de minutos, María Dolores. Hay también un capítulo dedicado precisamente a la labor, ¿no?, que se hacen desde las diferentes asociaciones, agrupaciones de pacientes, que son importantísimas y que tan importantes han sido durante esta crisis sanitaria, ¿no?, para acompañar, ¿no?, a esas personas. En este caso, bueno, pues hablamos del cáncer, pero muchas otras enfermedades, ¿no? Sí, sí. Y bueno, desgraciadamente muchas de ellas, como bueno, Fundación Olivares, etcétera, no ha podido hacer ese trabajo tan importante que hace, por ejemplo, con los niños del materno, ¿no? Entonces, aparte, como hablabas antes muy bien, los efectos que ha tenido la pandemia son infinitos, porque, por ejemplo, estos niños que han tenido la desgracia de tener la enfermedad al mismo tiempo que estaba la pandemia, no se han beneficiado de todos los aportes que le daba, por ejemplo, Fundación Olivares. Entonces han estado más solos, han estado a lo mejor más inquietos, porque las fundaciones hacen un trabajo, bueno, espectacular, impagable, impagable. Pues te queremos dar las gracias por habernos visitado, enhorabuena por este libro, les recuerdo, Oncología Integrativa, tú y esa enfermedad, en el que se recogen los textos de referencia internacional de expertos, de 66 expertos de referencia internacional en el ámbito de la oncología, un libro muy útil para aquellas personas que tengan que pasar por el trance de esta enfermedad, pero también para todo lo que les rodea, ya sean familiares, también cuidadores o incluso también personal sanitario y sociosanitario que esté en contacto con la enfermedad. Muchísimas gracias por la visita y recordamos que lo pueden encontrar en Proteo, ¿no? Sí, gracias a vosotros por invitarme, muchísimas gracias, es un placer absoluto estar aquí.